Voy a ponerme el cronómetro marcha atrás, pues es la primera vez esta ponencia y me tiene de los nervios el tiempo. Entonces, bueno, esta es la alarma, no, esta no. Bien, veamos. Claro, el año pasado hicimos, no sé si... ¿Quiénes estuvieron el año pasado en esta sala con, bueno, un nombre amplio? ¿Os acordaréis los 20 años? 20 años de PQC, que decíamos 20 años no es nada. Bueno, este año dijimos, bueno, 10 años de ellos, de Data Center Dynamics, o sea, la mitad de nada. Y entonces, ¿qué podemos hacer en un... Pónmelo a 35, no, ese. ¿Qué podemos hacer para este año? Bueno, vamos a hacer una retrospectiva. En este año hemos hecho un balance de cosas que han ido bien, cosas que han ido mal, pecados, virtudes, defectos, y lo hemos querido hacer dentro de una visión global un poco simpática. Lo hemos hecho desde el punto de vista de una analogía médica. En realidad, de estos 10 años, en 9 he tenido la oportunidad de estar de ponente con temas desde aquellos primeros 30 casos de caída, el comienzo de los tier, un tema de Power Quality asociada al mundo del data center muy importante, uno que fue muy rompedor, tratamiento del neutro en las conmutaciones de red grupo, ahí es nada, en la sala 2, aquí yo estaba roto todo el mundo tomando notas allá, los 55 casos de caída, unos años más tarde, el tema de la excelencia en sostenibilidad con el asunto de la certificación oro, el Tier 4 oro, el primero que se consiguió fuera de Norteamérica, las 19 preguntas y 500 noches de hace 2 años, los 20 años no es nada del año pasado y este año 10 años de Data Center Dynamics, el estado de los data centers. ¿Cómo enmarcamos esto? En principio, y un breve flash de lo que ha sido PQC en este tiempo, en 5 hitos. El primero, el año 2007, primer commissioning como tal, importante, grande, que fue para Telefónica en Julián Camarillo, incluida la revisión de diseño inicial, eso nos abrió muchísimas puertas en este concepto. El segundo, la contratación de consultor tecnológico en el gran proyecto Alcalá, desde el comienzo. El tercero, el proyecto de T-Systems, el primer gran proyecto en soluciones en contenedor, pero grande. No había cosas individuales o más pequeñas, que fue también un hito en su lugar. El 2014, ese primer sello mundial Tier 4 oro, fuera de Norteamérica, había uno en Canadá y otro en Estados Unidos, este fue el tercero. Y por último, el año 2017, este mismo, la consolidación internacional con la terminación de la fase primera de Sonda en Quilicura y la contratación del nuevo proyecto, un proyecto integral, incluyendo arquitectura, para 5 fases en total de 5.000 metros cuadrados. En fin, ha sido bueno, un final a una trayectoria, la inicial, en un proceso internacional de la que estamos muy satisfechos, pero el reto es bien alto. Vamos a ver el estado del centro de datos desde el punto de vista clínico. Y para esto lo hemos dividido entre varias cosas. Primero, vitaminas y otros nutrientes. ¿Qué cosas son aquellas que podemos decir que refuerzan el sistema? Vamos a ir pasando por ellas. La primera es la divulgación, la culturilla general. ¿De qué estamos hablando aquí? De, bueno, que hay conceptos que lanzan en su momento y que tardan en llegar. En la medida que seamos capaces de contribuir a esto, que vaya mucho más rápido y ese conocimiento se divulgue, será bueno. He sacado aquí una coplilla del siglo XVII que dice, es Madrid ciudad bravía, que entre antiguas y modernas tiene 300 tabernas y una sola librería. Disputan el dicho Córdoba y León, pero originalmente es de Madrid. Bueno, a pesar de esto, de una sola librería, la divulgación ha sido importante. Y por encima de nuestro orgullo ibérico, pues yo creo que efectivamente se ha conseguido como una virtud, como una vitamina y como un refuerzo. El segundo es la unificación, por lo menos en destino, que ha sido muy difícil, lleva muchos años, todavía no se ha conseguido del todo en las áreas IT y el área electromecánica. Han sido conjuntos disjuntos. A nivel internacional ha habido guerras entre esos departamentos, las sigue habiendo, pero afortunadamente cada vez menos. Y gracias a eso el objetivo común del negocio tiene que prevalecer. Si somos capaces también a contribuir a que esto ocurra, pues bueno, bienvenido sea. Y se está consiguiendo. Poco a poco, pero se está consiguiendo. La tercera es todo el tema relacionado con la eficiencia. En este caso voy a hablar de mi amigo el puesterol, que lo dividimos en 2 partes, el bueno y el malo. Este sería el bueno, ese bueno que te permite saber que esto mide exactamente y exclusivamente una parte mecánica o electromecánica y no más allá, que no llegues a confundirlo con otras cosas. Le conocen el difunto Ken Brill, hice una cierta amistad con él, me dijo una vez, después de una de sus clases magistrales, dice, mira, todo esto de la eficiencia está muy bien para contarle a tus hijos en casa a la noche y que vean lo verde que es su papá.
pero lo principal es otra cosa, y lo segundo es otra cosa, y lo tercero es otra cosa. Luego está bien, va a venir muy bien, pero no confundamos los términos. Y este hombre, cada vez que hablaba, tenía mucho que decir. Otro capítulo importante, toda la versatilidad que nos permite bueno, pues las recomendaciones internacionales en cuanto a los niveles de humedad relativa, de temperatura que nos dan a los diseñadores, una flexibilidad mucho mayor para poder trabajar y conseguir los objetivos trazados desde 2004 a 2008. Coincidiendo con el 11 y 2015, pues tenemos un campo mucho más amplio, y eso sin hablar de lo que viene en un próximo futuro, bastante inmediato. Es decir, ya está empezando a ensayar cosas de pasillos fríos a más de 30 grados, e incluso a 35. Entonces, bueno, nos viene por ahí un hecho que va a ser incuestionable, que nos va a cambiar bastante la fisonomía actual que estamos viendo de los centros de datos. Las herramientas. Aquí el CFD, lo tengo como una herramienta, llevamos 11 años trabajando con modelización CFD, y bueno, es una ayuda. ¿Esto sustituye algo? No, esto ayuda. Quiero decir que las herramientas son herramientas, no sustituyen al conocimiento. Ayuda. Es decir, yo por más que le robase el boli al primero de la clase, no sacaba sus notas. Entonces, bueno, tengámoslo en esa medida. La certificación. La certificación en sí es algo que ha sido bienvenido en su justa medida, y lo que ha evitado es que, bueno, no digamos mentiras, que no crece la nariz. Sobre todo, quizá no se ve tanto gracias a esto, pero en su momento era tremendo. Llegaba a oír una ponencia de alguien que decía que era un Tier 4 y ir a visitarlo y no pasaba de uno. A ver, real, así. Bueno, pues ¿es posible? Pues sí, no es que posible, es que es la verdad. Entonces, para evitarlo ha estado muy bien ese tipo de movimientos. Una cosa importantísima en todos estos años es la confianza. La confianza en tu proveedor, la confianza en aquel compañero de viaje, en el sentido de que, mira, vas evolucionando en los tiempos y vas confiando en el mismo. Es decir, estás jugando lo que más te importa, que es la salud de tu negocio. Es el corazón de tu negocio. Y me decía mi madre, con las cosas, me lo sigue diciendo de vez en cuando, hijo, con las cosas de comer no se juega. Y tiene toda la razón. Efectivamente, y eso lo hemos podido vivir nosotros como experiencia personal de empresa, el hecho de la confianza como valor de fondo, valor importante en el discurrir de los años. Y han pasado 5, y han pasado 10, y han pasado 15, y estás viendo que esto genera un valor que muchas veces es intangible. No, bastante tangible. La alimentación dual nace en los años 90, pero todavía, hasta hace poquito tiempo, todavía tienes que explicar, oye, mira, que parece una tontería, que tienes 2 fuentes de alimentación, coño, aprovéchalas. No tiene ningún sentido del mundo invertir $100 millones en una infraestructura electromecánica y conectar las 2 fuentes a la misma toma. Esto ocurre, sigue ocurriendo, tristemente sigue ocurriendo. Pues bueno, pues hagámoslo mirar, porque es importante, por la salud de la inversión. Foto que a mí, personalmente, a algunos de los que estamos aquí nos encanta, que es el famoso paradón de Iríbar. Esta foto, ¿qué quiero ilustrar con esto? El commissioning. El comienzo de las actividades nuestras de commissioning en el año 2007, ya llevábamos en el terreno industrial haciendo cosas desde el año 2001-2002, pero nos vino la oportunidad en el 2006-2007, y en palabras de aquellos clientes, en concreto me acuerdo de una persona que dijo, mira, habéis parado balones que iban dentro. Y además te lo dijeron a ti. Has parado balones que iban dentro. Entonces, y unos cuantos. Quiere decir que, mira, vino a ocupar un territorio que ha llegado para quedarse, y creo que no hay proyecto importante en el cual no tenga su lugar, sea nuestro, sea de otros. Antes alguien me preguntaba, oye, ¿cómo veis el hecho de que otra ingeniería? Yo creo que tenemos bastante arraigado ya el concepto de que efectivamente hay un rol para eso, independientemente de quién haya hecho lo otro. Hoy me toca a mí este rol y al día siguiente el contrario, y viceversa. Y está funcionando bien. Y ha sido un gran logro en este aspecto. Bueno, voy a hacer 4 paradas técnicas en el proceso de descripción en esta presentación. La primera tiene relación con algo que nos sigue preocupando cada vez que hacemos un assessment, allá donde vayamos, y es el tema de la selectividad. Dice, joder, eso es algo súper básico. Hay cosas que para mucha gente pueda resultar una obviedad, pero para otros muchos es una revelación. Entonces, la selectividad es algo que está ahí y solamente tienes que tirar de ella cuando algo va mal. Las cosas no van mal siempre, ocurre una vez cada X años. En ese momento una instalación bien hecha o una instalación mal hecha es donde muestra su diferencia. Hasta entonces nada.
Y estamos viviendo, como sabéis, muchos años de análisis de siniestros y de estudiar el porqué de las cosas. Bueno, pues esto está en el fondo de muchas de estas cosas. Esta selectividad que nos permite pues, manejarla, bueno, sabéis de sobra las curvas, voy a poner un ejemplo real, de un sitio con una distribución típica, en la cual tenemos una serie de dos UPS con sus STS a ambos lados, y básicamente lo que se trata es que si yo tuviese una falta aquí, esto lo hemos visto en varias instalaciones, en varias, si yo tuviese una falta aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues puede ocurrir, lo ideal es que actúen aquí, estos dos interruptores, con lo cual, mira, yo pierdo esta rama y ya está, conservo una rama completa de suministro. Pero el problema es que si ante esta falta, en lugar de actuarme ahí arriba, ahí abajo actuamos aquí arriba. En ese momento lo que pasaría es esto. ¿Puede ser una fantasmada? No, no es una fantasmada, es una cruda realidad. Una y otra vez ejemplos. Quizá este es el más, en fin, aparatoso por la consecuencia que tiene, pero de estas cosas hay muchas. En todas las instalaciones eléctricas y en los data centers también. Virus y bacterias. Antes hemos visto lo bueno. Vamos a hablar de cosas que no son tan buenas, incluso algunas directamente malas. La primera es la simplificación, normalmente proveniente del sector IT, que nos ha dicho aquello de aquellos años, decir, eso del UPS. ¿Cómo eso del UPS? ¿Cómo eso del UPS? Sí, el UPS y eso. Y dice, Dios, pero no, claro, cuando llega la hora de la verdad, no, es que yo creía que. Bueno, no creas tanto. Realmente hay un contenido importante. Esto es complejo, no simplifiquemos. Bueno, no lleguemos a simplificar tanto de considerar un sistema de alimentación interrumpida como esto. Lo recordáis del libro de hace unos años, pero bueno. Los gurús. Hemos seguido a pies juntillas directrices internacionales que nos han llevado por unos derroteros ciertamente curiosos. Lo cierto es que hoy en día estamos con centros de datos diseñados para aquello que se decía que iba a ser y luego no fue. Pero uno tras otro, quitando las excepciones, los, en fin, de sobra conocidos, los Google, los Facebook, y estas son 4 y un tambor, el resto, pues estamos. No conozco muchas excepciones. A quien pase de su kilovatio por metro cuadrado máximo y hasta ahí hemos llegado. Su efecto ha sido, bueno, ha influido notablemente en el sector. El efecto Narciso es el de yo soy el más alto, el más rubio y el más guapo, inmediatamente es el mejor del mundo mundial. Y ya está. Bueno, eso siempre suele ser preámbulo, recordáis de cuando hablamos del ciclo del fallo. El efecto Narciso termina siempre en una situación que no es la que deseamos. Y esto se produce en los ciclos del fallo cada 10, 12, 15 años en el entorno del data center. Ya hemos vivido un paso. Llevamos nosotros 21 años en el sector, ya hemos vivido el primer ciclo del fallo en algunos, y en algunos casos 2. Una cosa que me gusta mucho, la profundidad de campo. No sé si conocéis el tema fotográfico. Si uno abre mucho el diafragma, bueno, eso es un enfoque precioso, pero de esa parte no ves nada ni por delante ni por detrás. Entonces, en el data center estamos viendo mucho el efecto F2. Es decir, ¿qué ves por ahí? Es que no lo sé. Es que te conviene un huevo y saber lo del fondo. Si no sabes lo del fondo, vas en un proyecto, vas hecho un Cristo. ¿Por qué? Porque no tienes visión, no tienes profundidad de campo, no sabes lo que va a venir al final. Tus decisiones de hoy influyen notoriamente en el final, y el final está ahí. Necesito un F22. El F22, que es aquel que mira y dice, joder, ¿cuánto ha abierto los ojos? Y dice, mal asunto, espera. Aquel que te viene con los ojos entrecerrados así y mira a lo lejos, así mira a mi padre siempre y dice, joder, está mirando así, mal asunto. Ya estoy jodido. Y efectivamente lo veía todo. Cerrar los ojos en el fondo. F22, efecto F22, mucha profundidad de campo. Coste total de propiedad. Objetivo del negocio. Eso. No nos quedemos en ese primer plano, que lamentablemente estamos tomando decisiones de primer plano. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, hay cosas que no son lo que parecen. Cuidado con la fotografía. Bien. El objetivo del negocio. Nosotros, de la parte de infraestructura electromecánica, estamos para soportar la parte IT. No se nos tiene que olvidar jamás. No somos los más importantes, somos el último mono. El negocio está en la otra parte. Y ni siquiera en la otra parte. Está en el servicio que da esa parte. Con lo cual es un efecto cadena, pero que tenemos que tenerlo muy claro. El negocio es el negocio. Lo primero. Lo demás estamos para cumplir las necesidades que tiene el paso siguiente para al final entregar lo que es lo tuyo, el servicio, esa historia. El puesterol, el LDL, es decir, aquel que te dice, pues eficiencia energética. Vamos, en absoluto.
Lo es de una parte así, pero no lo veas. Si le aplicas profundidad de campo a esto, verás que es lo que es, y en su justa medida. Hace poco hemos visto un documento de un proyecto que lo ha utilizado como elemento de cálculo, es decir, tanta potencia de diseño multiplicado por el nivel PV, tanto dimensionamiento de los grupos y tal. Bueno, ese está en el... Vamos, afortunadamente igual no llega a esa potencia, porque es que si llega está muerto. Entonces, cuidado a aplicar los conceptos para aquello para lo que son, y no para otra cosa. El sector como tal, dentro de lo pretendidamente vanguardista que puede ser el sector nuestro y de la gente que está metida en ella, hemos oído cosas, yo las he oído personalmente. La tierra del UPS debe ser independiente. El nuevo sistema de pasillos fríos y calientes. Me decía Dr. Bob hace unos años, me decía, pues si eso lo sacamos en el 93. Se han pasado 24 años. Y bueno, y alguien lo puede considerar como nuevo. Bueno, para alguno puede ser una revelación, pero hombre, un poquito de por favor. El grupo es más seguro que la red. Cuando te dice la entidad certificadora, dice, no, eso lo cuelgas de grupo, que el grupo tienes la seguridad. Sí, mírame a los ojitos. A ver qué... voy a montar una empresa de expertos en data center. Tío que me encontré un día y dice, joder, bienvenido al campo. Y de la propia incapacidad del sector para filtrarse a sí mismo. Hemos tenido ahí, no sé, pues bueno, oye, café para todos, ¿sabes? Y en realidad, pues sí, hay gente muy buena, pero bueno, pero contados, como decía mi padre, con los dedos de una oreja. Entonces, veamos allá. Las certificaciones, las acreditaciones. Ha llegado un momento en que estamos confundiendo algunas cosas. Lo primero es lo primero. Es tu negocio, es tu centro, es tu servicio, es tu disponibilidad. Lo demás son elementos complementarios, que están muy bien para lo que están, pero no se pueden erigir en llave para el proceso. Usted tiene que ser experto por la universidad. Oiga, mire, yo experto en data center por la universidad, esto no hay. Yo lo que sé de data center lo sé, pues bueno, porque nos hemos pegado golpes contra todas las esquinas. Y de eso aprendes. Un curso lo hace cualquiera, pagas $5.000 y ya tienes. Lo aprobarás más o menos, eso no quiere decir que sepas nada. Y hoy en día en los concursos a nivel internacional, usted tiene que tener 17 acreditados de no sé qué. Oiga, mira, vaya usted a paseo. Vamos a hablar de cosas serias. Los atajos, y sobre todo en todas las tareas asociadas a reingeniería. Los procesos, los que habéis vivido tareas de reingeniería y lo habéis hecho muchas veces con nosotros, todas las veces que insistimos, por favor, todos los caminos son trazados en un plan, hay que cubrirlos, no atajes. Yo entiendo, es que no hemos podido hacer este fin de semana, es que los equipos entran no sé cuándo. Es que luego pasan unas cosas precisamente que se podían evitar de esta forma. Cuidado con los atajos. Lo de yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Para qué voy a contratar un profesional si puedo hacer yo la foto? Entonces, bueno, no digo nada más. Y lo otro, el foco. Hay veces que el foco... Oiga, mire, deje usted la margarita que viene el tren. Entonces vamos a jerarquizar las ideas, vamos a ver un poco cómo estamos allá. Vamos a dedicar el esfuerzo a lo importante. Dejarte que las milongas están muy bien, pero para luego. Primero vamos a resolver lo importante. De esto se da mucho en el sector, en todos los sectores, y en el data center también. Por último, los 9 y la madre que los parió. Entonces llevamos, joder, yo me acuerdo hace 10 años, 6 9, una topología con 2 por n más 1 significa 7 9. No significa nada. No significa nada, depende de las manos del tipo que llega ahí después. Ese es el que marca los 9. De repente has marcado 8. Y dice, bueno, pues ya lo tienes. Lo que se llama el bruto decidido. Entonces esto, pues bueno, pasó a la historia, de alguna forma, afortunadamente. Pero bueno, todavía... No, te voy a explicar que son tantos 9. Y dices, ven aquí bonito y mírame a los ojos. Hombre, no me cueles esa ahora. Parada técnica número 2. Como ampliación de lo anterior, quiero dedicarle unos segundos solamente a esto. Son 2 relés, prácticamente el mismo con una diferencia, este de aquí. Entonces, la falta a tierra es la falta más corriente en todas las instalaciones eléctricas y la que está en el origen del mayor número de incendios. Desde hace muchísimos años, en todas las instalaciones eléctricas y en el data center también. Entonces, si no vigilamos esto, que tiene una óptica complicada, hay que saber muy bien, hay que religarlo con las tierras, con el esquema de neutro, con todas estas historias, mal asunto. Y si no sabemos exactamente cómo manejar esto, problema al canto. Problema al canto. Muy importante, la protección de falta a tierra. Muy, muy importante, porque no pasa nada hasta que sucede. Y cuando sucede ya, ahora es, como decía la canción de Sabina, ahora es demasiado tarde, princesa.
Enfermedades raras. La primera, campos electromagnéticos. No sé si hay mucha gente que mida los campos electromagnéticos en su centro de datos. Nosotros lo hacemos habitualmente y aparecen unas cosas que no son de creer. Pues bueno, y afecta, claro, hay una normativa, claro, se aplica. He visto gente que hace assessment con las manos en los bolsillos, sin tomar una sola medida de nada. Entonces, ¿qué diablos vas a hacer? ¿Cómo te ha parecido este data center? Yo se lo digo, bonito. ¿Por bueno o malo? Dice, no, bonito. Puede ser horrible, o sea, porque no has medido. Segunda, el tráfico de datos y la influencia del ruido eléctrico en el tráfico de datos. Un tema que ha llevado a mucha gente a sobredimensionar cosas, cuando en realidad tenía que corregir el origen de una interferencia, el origen de un problema que estaba afectando a ese servicio, a ese volumen final. La capacitiva, el tema de la capacitiva. Hemos pasado de fuentes de alimentación con una generación de alto contenido de armónicos a unas fuentes que ya el mundo de los armónicos pasó a mejor vida, prácticamente a mejor vida, y ahora tenemos con un tema pues, importante, que es que las cargas son capacitivas. Y entonces afectaron en su momento de forma muy importante a los UPS de antigua generación y hoy en día a los grupos, sobre todo a los grupos. Y ahora hablaré un poquito de los grupos. El combustible. Ayer mismo llegó una circular a nivel internacional diciendo un warning de esto. Es decir, señores, cuidadito con el tema de los combustibles. Cuidadito con el biodiesel, cuidadito con las degradaciones, las partículas. Y aquí, antes de haber leído eso, había puesto degradación, había puesto suministro, había puesto calidad. Hoy se están recibiendo partidas con sello de analítica propia de esa partida. Importantísimo. Entonces, bueno, ya hablaré un poquito más adelante de los grupos porque es un tema especial. Las tierras. La de alta, la de baja, del neutro de baja, la del neutro del grupo, la del cuadro general de baja tensión, la de los UPS, la de la parte IT, la eterna canción. ¿Esto cómo tiene que estar? ¿Junto, separado, qué junto? Claro que si junto estas dos, malo para estos. Claro que si junto estas cuatro y deja aquella, malo para el centro. Claro que si junto las 5, como no cumple el reglamento, malo para todos. Claro que si separo la parte de IT, malo para él y encima tengo que sembrar de diferenciales todos los circuitos secundarios. Claro que si junto la del neutro y la del grupo y hago el neutro pasante, entonces ya tenemos un problema y a colocar diferenciales en todos estos de aquí. Si separo, en fin, hay una combinación de cosas, etcétera, 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 que hace que esto sea un carajal. Pero hay que saberlo. Porque si no, ese día que vienen las cosas torcidas, pues pasa lo que pasa. Una parada técnica tercera es lo siguiente. ¿Veis aquí? Disponibilidad. Se ve un poquito. Esto es eficiencia, sostenibilidad y un nuevo concepto, nuevo, que es antiquísimo, que es el tema de seguridad. Yo, en el último congreso que estuve en los Estados Unidos hace año y medio, una cosa así, dije, en 3 ponencias o en 4 ponencias distintas, estaban tocando el tema seguridad. Y sobre todo una cosa que es lo que llamamos el arc flash. ¿Qué es el arc flash? Es el tema de cómo acometer trabajos en un entorno de riesgo eléctrico, en cuadros y distribuciones y tal, en función de la potencia de cortocircuito y de las consecuencias que se derivarían de un cortocircuito en ese punto y en vigilancia de la salud de los trabajadores. Viene como un caballo desbocado este concepto. De hecho, nosotros llevamos unos años haciendo trabajos para empresas americanas en España, en concreto en Madrid, mucho laboratorio farmacológico, haciendo estudios específicos de arc flash. Muy importante en todas las instalaciones y en el data center también. Una serie de tablas relacionadas con la categorización de los entornos. Hay otra forma de enfermedades, es pegarse tiros en los pies o jugar a la ruleta rusa o directamente el suicidio. La baja temeraria. La tenemos todos los días. Estamos en una época de bajas temerarias. O también otra versión de la baja temeraria. Entonces, nada que decir, lo conocéis de todo, no confundir la baja temeraria con la baja necesaria. Y al final, por favor, F22, profundidad de campo. Importante, porque esto es abertura así. Y no ves más allá. Luego pasa lo que pasa. El proyecto regalado. Yo personalmente sufrí en los años 80 las consecuencias del proyecto regalado en el sector industrial. Como ingeniería desaparecimos un poco del mapa, porque no, ya te lo hago yo, que así te sale gratis. Y luego a corregirlo. 10 años más tarde o 12 años más tarde a corregirlo. Bueno, en el mundo del data center estamos viviendo aquella experiencia 30 años más tarde. O sea, como si no aprendiésemos de nosotros mismos. Y esto suele terminar en una cosa que se llama el pacto de tristeza. El pacto de tristeza se establece en quien compró mal y quien hizo su trabajo
como los demás esperaban y dice, mira, no vamos a hacernos daño, vamos a lavar las cosas, los trapos sucios en casa y que no se entere mucha gente. Eso se llama el pacto de tristeza, muy habitual en todos los sectores y en el data center también. No hacerse análisis. Los trifaséridos, la glupscosa, el puesterol, los novectocritos, trafurrubina, climatocitos, capacitina y el ácido decímico. Oye, y es que además no tiene más grupo que el sanguíneo y a tu corazón hay que meterle 3 bypasses. ¿Por qué no haces más análisis? Coño, no esperes a salir del médico y decirle a tu amigo, es que he salido del médico, ¿y qué te ha dicho? Que me haga una placa. Y dice, ¿qué? ¿De tórax? Y dices, no, de mármol. De mármol. Entonces, el probador de la reina, de Cleopatra, dice, no, probaba hasta el hueso del perro. Hay que probar. Si hay gente que tiene el pánico escénico, probar, oh cielos, que siempre que pruebo pasa algo. No, pues prueba más veces. De estas está el depósito lleno. Es decir, oye, prueba, por favor, por tu madre. Pruébalo, decía antes los grupos, sobre todo. Procedimientos. O no tenerlos, o tenerlos y no hacerles caso. Hoy en día, de la oportunidad que tenemos para todo este tipo de cosas, cuidado, no te acuerdes que nadie memorice aquello. No es que se lo sabe aquel. No, procedimentado. Los escenarios son muy claros. Tenlos preparados. Cuando solemos decir a la gente, oye, ¿has pensado en la segunda caída? Y dice, coño, no he pensado en la primera. Y dice, pues piensa en la segunda, porque tendrás mucha más profundidad de campo. Síntomas y efectos y otras patologías. Bueno, atípica hidráulica y no precisamente provocada por el escractococo. Esto genera habitualmente deshidratación severa. Esto es un clarísimo situación de fiebre aguda. Esta otra, de hipotermia. Esta otra es un colesterol clarísimo y riesgo de infarto IT. Esta otra es claramente una alta presión arterial. Esto, que es lo que os decía del ciclo del fallo, no acordarse de cómo diablos estábamos aquí y lo que sucedió cuando sucedió y volver a pasar por la misma rueda, a esto se le llama Alzheimer organizacional. Muy claro. Ha habido un repente eléctrico, el tema se ha caído. Hombre, el cambio de humor de esta gente del día anterior a hoy es lo que se conoce como trastorno bipolar. ¿Existen vacunas? Sí, unas cuantas. Las buenas prácticas son vacunas, en realidad, pero cuidado a las vacunas, No vayamos a pasar al terreno de la sobredosis. Esta sobredosis es de aquellas historias que no tienes que poner los grupos en un rating de no sé qué. ¿Para qué? Para que den el papelito no sé cuántos. Oiga, vaya usted a paseo. Y luego resulta que 2 años más tarde va y que no. Dice, oye, joder, aclárate, macho. O no hacer el data center tipo Hulk. Es decir, creció y se le rompió la camisa. Tampoco llorar tus penas yendo al sitio porque esto genera cirrosis. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, que decía Sabina. Las hemos tenido juntas, cirrosis y sobredosis. Y esto clarísimamente, ¿qué es el EPO? Sino puro dopaje. Entonces, la parada técnica 4 y la última es un tema muy de actualidad. Está muy simplificado aquí, es una improvisación un poquito. Un transformador, 1600 kV a 6% de impedancia directa, 36 kiloamperios, si pongo el segundo 77, pero ahora voy a empezar a ponerle grupos en paralelo. Los grupos en paralelo con la red, grupos en paralelo entre sí, está siendo en casi todos los proyectos y, sobre todo por el lado de Latinoamérica, bastante habitual el hecho de sincronizarlo con la red y tenerlo de forma permanente. Y a veces que se olvidan de que efectivamente el grupo tiene una impedancia subtransitoria que ha bajado en los últimos años del tipo 18, 20, 23 a niveles del 15, 16. Significa unas intensidades de cortocircuito más grandes que se añaden a lo demás. 92, 107, 122. Este caso existe. Y no tanto en lo que se refiere a la impedancia, al poder de corte o al nivel de cortocircuito en el embarrado, sino que cada uno de estos interruptores de aquí tiene que estar preparado para un nivel
de kiloamperios, que es la aportación de todos los demás, el famoso criterio N-1. Y eso, uno tras otro, estamos viendo que no se cumple. El día que yo tenga un problema aquí, se va a saltar todo por los aires. Y nadie me avisó. Coño, ¿no preguntaste a quién debías? ¿Es así? Bien, resumen. 10 años hemos cumplido y hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal y algunas igual no habremos hecho. Yo creo que lo que no hemos hecho es volvernos locos. Por lo menos no todos o no todo el rato. ¿Qué hemos hecho mal? Reconocer que hemos hecho mal. La primera es fiar demasiado a los gurús. Hemos ido a escenarios que no eran convenientes. Y, claro, después he visto machos, se suele decir, ¿no? Pero bueno, con la perspectiva del tiempo podemos decir que efectivamente esto ha sido así. Y reconocer la culpa. Segundo, dar demasiada prioridad a lo que es complemento. Joder, marquemos claramente las jerarquías y todo tiene su cabida, pero no confundamos. Y sobre todo no nos confundamos y no nos hagamos trampas al solitario, no nos hagamos trampas nosotros mismos. El tema de los grupos propiamente dicha. ¿Por qué hemos hecho mal? Yo personalmente reconozco que tenía que haberme metido más a saco en este tema hace muchos años. Y bueno, y el tema deriva con que este es uno de los problemas más gordos que tenemos hoy en las instalaciones. Lo solemos hablar, hemos hecho unas jornadas con fabricantes y entre todos hemos hablado que efectivamente esto es así. ¿Hay formas de solucionarlo? Sí, hay trabajo, hay mucho trabajo por delante. Entonces, lo tengo como asignatura puesta aquí y lo he reconocido, es así. Y luego el confundir. Sí, yo desde que Google el año 2009 dijo lo del 1,14 y todo el mundo se volvió loco, ya me habéis oído muchas veces que de repente el concurso es a ver quién la tenía más pequeña en vez de lo de toda la vida. Y resulta, oye, joder. Al año siguiente ellos mismos reconocieron, oye, el mensaje estaba equivocado, por favor, cambien el chip. La parte IT es la más importante, con diferencia en todo el aspecto del asunto de eficiencia. Cosas buenas. Bueno, el haber contribuido a fortalecer los data centers en términos de reingeniería, pero fortalecer significa que al tipo este le quepa la camisa. O sea, hacerlo dentro de las dimensiones de su ropa o del tallaje. La segunda es generar confianza y transmitirla, y ser capaces de transmitirla. No tienes el objetivo genérico conseguido, pero bueno, una gran parte sí, con lo cual pues bueno, hemos de reconocerlo como algo que hemos hecho bien y en lo que seguimos apostando. Otra muy importante, pensar siempre en el operador. Un data center ya puedes hacer la topología más grande del mundo mundial, que al día siguiente llega la noche Valpurgis. Como no pienses en el operador, mal asunto. Y como no pienses en el futuro del centro de datos de entrada y salida de cosas, diseñándolo para que eso sea un ser vivo, pues bueno, se acordarán de toda tu familia, los operadores, y además con razón, de haberlas dejado el marronazo aquel. Y por último, una cosa, que es la divulgación. Cosas como esta, año tras año, ir contando estas historias, saqué una copla que popularizó Yupanqui, pero en realidad era Manuel Machado, decía, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Y decía algo así como, procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas y pasen a los demás. Entonces, esa comunicación, pues si somos capaces de agarrarla y tomarla en el buen sentido, pues bueno, conduciremos todos en la misma dirección. Término médico, simbología médica, de alguna forma terminar dando una muestra del equipo, el equipo actual de PQC, y finalizando con 3 valores, o 3 cosas que se han puesto toda la vida en las páginas web, con la visión y los valores. Bueno, nuestra misión a veces es imposible, sobre todo cuando el reto es grande en estas operaciones tremendas de reingeniería. La visión procuramos que sea F22, no abrir mucho el diafragma, que se ve muy poco más allá del objeto que estás enfocando. Y valores, me quedaría con 1, el valor necesario para acometer cada proyecto como si fuese el primero y con la ilusión de que fuese el único en cada momento. Si conseguimos hacer eso en cada uno de los trabajos, pues nuestro objetivo, por lo menos el primero, estará conseguido y sin duda pues estaremos poniendo las piedras para que el siguiente esté seguro. Recordad que siempre nosotros no vendemos ni un solo tornillo. El data center es for you. La gente que tenéis al otro lado el uso y el día a día con ello.
y que realmente espero que alguno de estos consejos, aunque sea con una retrospectiva analítica desde el punto de vista médico de todos estos años, pues les pueda servir. Si lo hemos conseguido, pues muy agradecidos.